Bien, bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Ay, Dios. Estamos, bueno, aquí ya arrancamos este viernes de tertulia, ya arrancamos el en vivo. Bienvenida Diana, ya voy a esperar que se empiece a conectar las personas, voy a hacer el saludo. Bueno, lo que estamos acostumbrados, estos viernes de tertulia son los viernes donde estamos haciendo esta salida que hacíamos antes, las reuniones con las personas, etcétera. Entonces, ahora pues estamos haciendo las tertulias. Y bueno, bienvenidos todos, ya se están conectando las personas. Bueno, ahí cuando se apaga la luz a Diana se le ve muy oscuro. Creo que es mejor con la luz encendida. Ahora ahí estamos cuadrando, pero bueno, les voy contando. Aquí estoy con mi café Gourmet, ¿sí? Café Gourmet, que es un café con ganoderma, es un café que tiene grandes propiedades benéficas para la salud, entre esas y en un momento como el que estamos pasando, regula todos los sistemas y mejora las defensas, mejora todo el sistema inmunológico, así que realmente es algo que es importante que incluir en nuestra dieta. Bueno, entonces aquí yo me acabo de preparar mi café Gourmet, estoy utilizando justo un sobre y viene en esta caja de 30 sobres, a ver acá, viene en esta caja de 30 sobres que nos da la dosis para un mes si tomamos un café diario, aunque yo estoy tomando siempre eh, varios al día. Bueno, ahí ya están cuadrando allá la luz, están todas, los envíos son así. Bueno, también recuerden que estamos ya con el lanzamiento de la joya Harmony, la joya de aromaterapia. Aquí es donde colocamos nuestro aceite, de los aceites de Sanar con Amor by Jenny Sí, Fajardo. ya. Bien, muy bien. Entonces el tema de hoy es un tema hermoso, es un tema lindo, gracias a los que están conectados, pueden escribir sus mensajes, sus preguntas, y es un tema bien interesante sobre los mitos y verdades de los partos en casa. Resulta que sí, todavía hay partos en casa, hace muchos años y siguen haciendo. Yo nací en casa y tengo una par de trabajo, una mujer a la que admiro muchísimo, una persona con la que pues ya llevamos ya varios años y a la cual respeto mucho y a la que confío plenamente, y es Diana Palacios. Entonces, Diana, bienvenida. Hola, Bienvenida muchas gracias. a Muchas estas gracias, tertulias. Jenny. Estoy muy contenta de tenerte acá y hace tiempo quería que estuvieras, pero es complejo, ¿no? De hecho, estamos ahí como cercanos a un parto y yo decía, ¿qué no nos vaya a coger hoy? Que no sea justo ahora, porque bueno, esto es todo un asunto, un parto no está en unas fechas probables, pero esto puede cambiar todo el tiempo y entonces nuestro trabajo siempre está sujeto a que si viene o una mamá, que una familia la que con la que estemos trabajando, pues entra en trabajo de parto, pues nosotras suspendemos todas las otras actividades y nos ponemos en esa tarea. Pero bueno, Diana, cuéntanos un poco, tienes una gran experiencia, muchísima experiencia, muchos años trabajando como partera y como dula, que somos las acompañantes de parto. Pero quiero que nos cuentes un poco, yo escribí tu biografía en la invitación, la encuentran ahí en el Facebook, en Sanar con Amor, pero quiero que nos cuentes un poco, digamos, cómo llegaste a este mundo de los partos, a este mundo que es un mundo hermoso, además tú eres preparadora física, pero por qué te encaminaste a esto? Bueno, pues buenas noches a todos. Espero estén muy bien. Yo soy Diana Palacios y empecé mi camino hace 28 años. Yo soy bailarina, estudié danza nacional y contemporánea, pero pues a veces la vida lo conduce a uno a otras cosas y muy joven quedé embarazada de mi hija mayor, que ahora tiene 31 años, Laura, y pues no tenía ni idea que iba a ser partera, ni idea que iba a dejar de ser bailarina para convertirme en partera, en dula y en preparadora física. Eh, Fue un poco difícil esta primera parte y pues digamos en el nacimiento de mi hija no me fue muy bien y estuve hospitalizada un mes. Fue bastante difícil y en ese mes en el que estuve hospitalizada aprendí un montón, vi cómo a las mujeres pues se les agredía, aunque ustedes no lo crean, uno todavía recibe violencias y en ese entonces yo recibí un poco de violencia. Habían otras mujeres en el piso donde yo estaba de las asépticas que era
un lugar donde habían mujeres internas en el hospital por diferentes razones y sufrían un montón para moverse. Yo pues era muy joven y me costaba verlas en Claro, unas condiciones difíciles y pues empecé a ayudarles. Ahí como que entendí que pues había que hacer algo. Eh, y por el camino, bueno, nada, por el camino, después de esto, pues dejé de ser bailarina porque económicamente no podía sostener a mi hija, era madre soltera y entonces me certifiqué como preparadora física y me encaminé por la gestantes. Me pareció súper bonito ese camino, me pareció súper bonito poder trabajar con mujeres gestantes porque pues yo cuando me embaracé y durante todo el embarazo no tuve ni idea de cómo manejar esta situación, entonces pues creía que era importante que las mujeres se prepararan, que llegaran a su parto sabiendo qué tenían que hacer, sabiendo qué podían hacer y sabiendo también un poco sobre sus derechos, ¿no? claro, que además, cuando hablamos de parto, bueno, esto ha ido cambiando, digamos, en mi caso, yo les dije, yo nací en casa, mi hermano mayor nació en casa y nosotros somos de Chiquinquirá y en mi mamá siempre dice, allá no había, uno no iba a un médico para un embarazo, uno Sí. jamás se hacía atender, o sea, era la partera la que lo veía todo el tiempo, la que le hacía absolutamente todo, le decía cómo iba su embarazo, las recomendaciones y quien finalmente atendía el parto y era todo muy sano y eran partos en casa. Cuando ya viene a tener a mi hermana menor ya aquí en Bogotá, para ella fue un proceso muy traumático y ella expresa siempre que cuando ella ve, llega en su trabajo de parto muy bien, pero cuando ella llega a la clínica, pues llega como con ver a varias mujeres en trabajo de parto y a ella eso le inhibió y paró su trabajo de parto, ¿no? De hecho, ya ahí no nació mi hermana, nació después. Entonces, pero ya como toda esta parte, cuando ya comienza a ser manejado desde lo médico, pues cambia mucho este contexto de nido, este contexto de la privacidad de una mujer, de un parto, de estar también acompañada por sus seres amados, ¿sí? Y lo que tú dices, muchas mujeres llegan que no saben nada, ni siquiera de su cuerpo, para abordar la sexualidad y de hecho mucho menos ya para un momento de parto, ¿no? Entonces bueno, la experiencia y la entrada fue fuerte, ¿no? Porque fue desde la vivencia, ¿sí? Es interesante. Bueno, y luego entonces comienzas a trabajar con las mujeres, o sea, toda esta parte de preparadora física, y cómo llegas a ya entrar en los acompañamientos de partos y en los partos como tal. Bueno, pues esto fue así como, bueno, además también les quiero contar que en mi casa somos conmigo tres. Mi madre nos tuvo a todos en casa, también con una partera maravillosa, pero como les digo, yo no tenía ni idea que yo iba a ser partera. Y bueno, pues el camino me llevó allá, después de haber hecho la certificación en Procrear, que era una clínica que atendía parto en agua en casa, pues estaban necesitando preparadoras físicas y pues yo me presenté allí y me encantó el trabajo y a ellos también les gustó pues mi trabajo, les gustaba como, así, como tenía el manejo de la clase. Era una clase física tanto para las mujeres como para las parejas y no solamente eso, sino que además de eso les hacía biodanza, les hacía pintura de barriguitas, hacía un Ajá. montón de cosas que fue súper bonito porque fue un proceso largo donde aprendí un montón. No sabía, pues entré solamente como a dictar el curso, pero finalmente terminé acompañando muchos partos. En ese entonces había cualquier cantidad de partos. Y No. pues bueno, o sea, la experiencia fue bastante en esos primeros años. No dábamos abasto con el trabajo. ¿De En ese partos, de entonces, partos en agua como tal o todo tipo de partos? sobre todo partos en agua, e incluso Ok. también habían mujeres que pues necesitaban o no podían tener su bebé en parto natural ni en casa y pues había que trasladar a la clínica y en la clínica igual íbamos, a la clínica Ok. íbamos
a acompañarlas en su proceso, que era diferente, o era con una anestesia o era pues cesárea. Ok, Sí. pero bueno, antes de avanzar a eso que acabas de decir de anestesia o cesárea, de ya entrar a hablar de intervenciones en los partos, de pronto muchas personas, hombres o mujeres de los que están conectados, desconocen lo que es un parto en agua. Sí, Sí. entonces para que nos cuentes un poco, porque pues a algunos nos suena muy familiar el término, pero otros dicen que es eso, ¿no? O no se sabe ni siquiera que existe algo así. Sí, entonces por favor para que nos des un poco más de idea. De idea. Bueno, pues los partos naturales y en casa, pues mucha gente cree que los partos en casa son únicamente por parteras y lo hacen mujeres o familias que no tienen un seguro, una seguridad médica, pero no es así. Lo hacen mujeres y parejas que quieren un nacimiento diferente para sus hijos. Entonces, el agua es una condición más de un parto, realmente. O sea, el parto natural es como tener la posibilidad de que la mujer esté en la posición en la que quiere estar, si quiere estar en la ducha, si quiere estar en cuatro patas, si quiere estar metida en una Es, tina uh con -huh. agua caliente. El agua caliente funciona como una analgesia, y baja un poco el dolor de las mujeres, entonces pueden empujar mejor, pueden hacer un nacimiento diferente, mucho más amable, porque además de esto, pues los bebés nacen en un ambiente cálido, donde no hay luces fuertes, donde no hay muchas intervenciones, a las mujeres pues no se les pone líquidos, no se les pone pitocin, no se les Sí, pone anestesia, nada de esto. O sea, son partos que no son intervenidos. En la preparación que se hacen ejercicios donde se aumenta el umbral de dolor y se les es muy claro a las mujeres que pues estos partos son partos de bajo riesgo, donde las mujeres no tienen una tensión alta, donde no tienen ningún tipo de enfermedad, que pues hace que pues no se corra peligro con la vida de ellos ni con las de su bebé. entonces ahí ya entraríamos en tema mucho más, y es lo que Sí, hablamos de partos en casa, mitos y verdades, ¿no? Es el tema como tal que vamos a exponer hoy. Y es que siempre hay un mito, aunque acabamos de decir que antes y no hace tantos años, única y exclusivamente los partos eran en casa, ¿sí? sí, Y era por mujeres, y de hecho aquí en Colombia tenemos ya un patrimonio de la humanidad que son las parteras, ¿verdad? De hecho, sí, sí, es un a patrimonio soparupa. a soparupa, ¿sí? Y eso es algo que es de resaltar muchísimo. Entonces, cuando ahora, desde toda la parte médica, que es ya donde se hace toda esta situación, y la idea realmente también sí es, como tú lo acabas de decir, es que puede intervenir en el momento que se requiere, que hay una situación compleja, delicada de la salud de la madre, que además lo ideal y lo maravilloso que ha sido ahora también es tener como este trabajo aunado a los médicos de que tienen las mujeres sus controles, los exámenes, se pueden prever una serie de cosas que antes de pronto no, aunque las parteras son muy expertas y obviamente eran muy expertas, pero también se corrían riesgos altos y que ahora la parte médica lo hace. Pero entonces, aquí los mitos y verdades. Entonces, muchas personas tienen terror cuando se habla de un parto en casa porque piensan que el riesgo es terrible, que es un riesgo de muerte de madre o de niño, pero tú lo acabas de decir, para que ya cuando una mujer o una familia se postula y quiere un parto en casa, pues tiene que tener una lista de requerimientos, y entre esos está su muy buena condición de salud, que está avalada por los médicos, ¿verdad? Que está Sí. hecha por su proceso. O sea, si no, no es como yo quiero tener un hijo, aquí estoy y ya, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco también, porque nosotros hacemos un trabajo, y ahorita le voy a hablar del trabajo que hacemos aunado también tú y yo, pero no es cuando con una pareja, porque pues hablamos de familia, desea tener un parto en casa, ¿cuáles serían un poco los requisitos? Como familia, acabaste de hablar de que la mujer esté en perfectas condiciones de salud, ¿sí? No necesariamente en un rango de edad particular, ¿no?
¿sí, sí. no? Las condiciones de salud. Entonces, ¿cuáles serían las otras cosas que vienen ahí? ¿O cómo es el proceso además? Porque no es tan rápido. Sí, bueno, pues es importante que las familias gestantes, no la mujer, sino las familias gestantes, y si es, bueno, y también madres solteras, estén preparadas, que tengan todos sus controles médicos que se hacen, usualmente es mes a mes, donde se revisa cómo está su tensión, se le hacen sus exámenes, y esto lo hace el hospital y lo hace su seguro médico. Entonces, si ella está bien de salud, no tiene ninguna dificultad, el bebé está en posición, entonces lo que se hace es hacer una preparación tanto física como de los diferentes temas de la gestación, como son la lactancia, el trabajo de parto, la respiración, el El pujo, pujo. masaje perineal, ¿sí? Molestias de la gestación, son diferentes temas que se tocan y que pues sirven para que ella se concientice o ellos se concienticen de que esto no es fácil ni tampoco difícil, de que si estamos bien preparados, pues podemos tener la posibilidad de tener el parto en casa, pero que también hay que tener un plan B, porque pues hay condiciones que a pesar de que la mujer esté súper bien físicamente, médicamente, que no tenga ninguna molestia, pues pueda que el proceso de parto no se dé y que pues que se estacione como la dilatación, haya una pelvis estrecha, que eso no se sabe sino solamente en el trabajo de parto, y que pues esto nos lleve a, pues, a trasladar a la mamá, ¿sí? Realmente son pocas las que se trasladan, o sea, la mayoría de los partos que se planean en casa se hacen en casa, ¿sí? Se llega a un parto y a un nacimiento muy feliz, pero hay un porcentaje pequeñito de mujeres que pues o no dilataron o Sí. llegaron a la semana 40, incluso a la semana 41 y no tienen contracciones, lo que nos hace decir, bueno, pues ya no podemos manejarlo en casa, porque la idea tampoco es, bueno, pues no, como es parto en casa, entonces sigamos adelante con este proceso, porque pues digamos cada cosa también puede hacer que se ponga en riesgo pues o la vida de la madre y la vida del bebé, y la idea es que no pase eso, o sea, la idea es que todo esté perfecto. Sí, sí, eso digamos, hay unos parámetros, hay una cantidad de cosas que se miden para tener esa seguridad. Pero entonces ahora hablemos un poco de por qué una familia eh, llega a tomar la decisión de querer ahora que tenemos, digamos, las opciones de clínica, de como que además que está siempre enrolado hacia eso ahora. ¿Por qué una familia tiene este deseo o elige tener un parto en casa? ¿No? Hablemos de cuáles son los motivos por los cuales ahora, bueno, no voy a hablar de esta época es particular porque también está pasando algo diferente, ¿no? Pero en general, ¿no? No vamos a contar este Sí. momento, sino en general, ¿por qué las familias eligen, quieren tener un parto en casa? Bueno, pues una de las razones es que no quieren ser medicalizados, no quieren ser tan intervenidos y no quieren pues que terminen con cesáreas innecesarias, ¿no? Uh -huh. En muchas ocasiones también uno va a su seguro, a su cita médica, y el médico pues no es un médico que te mire a la cara ni que te diga absolutamente nada, sino que todo el tiempo son como, digamos, pues no estoy generalizando, pero la mayoría sí, como que es el control donde se mide, se pesa, se toma la tensión arterial, y es muy poco personalizado, ¿sabes? O sea, Como eso no hay tanta es, calidez a veces, ¿no? no, no, Mm. no. Entonces, eso a las mujeres les molesta. Lo segundo es que las mujeres tienen como un plan de parto. Dicen, mire, yo deseo que mi parto sea así, deseo que no me pongan líquidos, deseo que no me hagan una episiotomía, que es un corte que se les hace a las mujeres de primera gestación casi que de manera rutinaria.
Y hay muchos médicos que dicen, no, lo siento, pero pues esto es el protocolo y así trabajo yo y ya. Y pues también se tiene mucho temor frente a lo que son las anestesias, bueno, todas estas cosas que pasan en la clínica. Cuando las mujeres van a la clínica a tener a su bebé, pues se les hacen unos controles, se les pone un monitor fetal para escuchar la frecuencia cardíaca, se les pone, además de eso, el tensiómetro, el pulsómetro, Sí. bueno, todas estas cosas, Todo. y no tiene la posibilidad de moverse, o sea, está acostada. Y pues esa posición realmente no es buena para que pues para que ella vaya aumentando su dilatación. Lo ideal para las mujeres es que se muevan, que caminen, que hagan Sí. sus cuclillas, que se balanceen, y pues ellas estando en el hospital, digamos, los hospitales y las clínicas no tienen la infraestructura para que las Ujú. mujeres puedan pues estar en Moverse. estas posiciones, Ujú. ¿sí? Sí, sí. Ellas tienen que estar en espacios muy pequeños. Esto ni siquiera es culpa a veces de los médicos, o sea, No. y no, pues no estoy culpando. Los hospitales también tienen una muy buena labor, los médicos también son muy buenos, intentan Pero hacer lo mejor posible, pero la pero pues infraestructura no está hecha no, como para eso, ni para tener un acompañante. Entonces aquí voy a hablar un poco del trabajo de la dula, sí. que es la mujer que acompaña a otra mujer o a otra familia, a una familia en su trabajo de parto, ¿cierto? Entonces, digamos, una dula y lo que nosotras hacemos es cuando la familia tiene su elección, va a tener su bebé en clínica, pues si es posible hacer el acompañamiento incluso dentro de la clínica, pero lo que decimos, hay unas que la infraestructura no da, no puede estar la mamá, el papá, más las enfermeras, médicos, etcétera, o sea, no se puede estar adentro, pero lo que se trata es de hacer ese trabajo de parto en casa, hacer todo esto que estamos hablando, o que tú estás hablando ahorita, de caminar, de ciertas posiciones, ejercicios, masajes y cosas que aportan para que este trabajo de parto sea más rápido, para que la mujer no tenga tanto un espacio tan largo donde se fatigue, donde se canse y etcétera. Además, en la intimidad de su hogar, donde puede estar con su pareja o con la persona que ella elija. Y también esto aumenta, ¿no? La luz, lo que tú decías siempre, en una luz más tenue, todo lo que aporte a que el trabajo de parto sea más rápido. Entonces, allí se puede hacer, independiente del parto en clínica, se puede hacer este acompañamiento. ¿Sí? Para que ella sienta una experiencia mucho más satisfactoria, ella y su pareja, ¿no? O sus hijos, bueno, los que estén. Entonces, bueno, aquí ya sabemos cómo son estos envíos. Entonces, esta parte de la elección de las familias también, y aquí yo voy a hacer un comentario extra, y es que también tiene que ver mucho con las creencias, ¿cierto? Esta intimidad, este algo, de pronto no solamente el no ser intervenida, que me pongan suero, que me pongan medicamentos, sino el hecho de poder compartir con mi pareja un momento así, ¿cierto? O con las personas que uno esté, porque hay muchos casos en que no están con la pareja, pero sí están apoyados con algún familiar, etcétera. Entonces, esta intimidad, como que la mujer también quiere tenerla mucho, y es por lo que las parejas eligen también tener el parto en casa, ¿sí? ¿Alguna otra cosa como que también nos quieras contar al respecto? No, lo que estás diciendo es cierto, o sea, pues acá solamente unas pocas mujeres tienen la posibilidad de tener un acompañante en clínica Sí. para sus partos, pero hay otro tanto en que tienen que estar solas, ¿sí? En el que no tienen la posibilidad de una persona que les acompañe, no hay los espacios, entonces pues tiene que estar es viendo cómo otras mujeres están en su trabajo de parto y incluso a veces se pueden pasmar en sus contracciones porque están en un lugar donde hay otras mujeres que de pronto Con o no se dolor. prepararon, claro, sí, que Sí, tienen mucho dolor, que gritan, otras que incluso hacen camazos, que estos camazos es que llegan y ya están en expulsivo y no alcanzan a pasarlas a la sala, entonces pues son a veces espacios abiertos donde en algunas ocasiones hay unas cortinas, en otras no, entonces se pueden se ver ve. todas las mujeres y es fuerte porque están solas, porque no tienen una persona, no hay, digamos, no hay
la estructura tampoco para que haya una enfermera acompañando a cada mujer. Y uno a veces necesita una mano que le diga tranquila, lo estás haciendo bien, tú puedes, respira mejor. Pero si no hay esta persona, pues para eso estamos nosotras también como dulas, como Ujú. preparadoras físicas, acompañándolas, diciéndoles si pueden, animándolas, ¿sí? Haciéndoles un poco de masaje, tratando de alivianar. Tener un bebé no es fácil, es fuerte, necesitamos prepararnos, pero además de eso también necesitamos a alguien, ¿sí? Que esté ahí diciéndonos, animándonos, ayudándonos a que si estamos respirando mal, pues Sí. mejoremos esa respiración, acompañemos esa respiración. Entonces, Y aquí hay algo importante que hay que resaltar, independiente de una elección de un parto en casa o un parto en clínica, aquí acabamos de hablar de que sí es importante prepararse. Es muy importante digamos, saber que somos dueñas de nuestro cuerpo, dueñas de nuestro parto y que debemos prepararnos física, mental y emocionalmente para este momento, independiente de donde sea. Aquí Carolina Cáceres nos coloca un comentario y dice que buenas noches y que para ella su experiencia fue terrible, que creería que el parto en casa es una excelente idea. Es cierto, muchas mujeres, de hecho nosotras a veces atendemos más segundos partos, ¿no? sí. Que no primeros partos, porque de pronto las mujeres dicen, uy, aquí fue muy fuerte y yo quiero como vivirlo diferente, ¿no? Quiero que sea gentil. Una de las cosas que tal vez no hemos mencionado, aunque ahorita lo dijiste, pero quiero poner un poquito más, aclarar más ese punto, y es que sí es importante el medio ambiente en el que la mujer se encuentra, la forma, la seguridad, que ella esté tranquila, que no tenga tantos nervios, que su cuerpo también, el hecho de poder moverse acelera, pero también ayuda a aliviar los dolores, porque muchas de las, y aquí sería un mito, ¿no? Se piensa que, y ahora se promociona mucho también, que eso duele, que duele bastante y que la mujer no tiene por qué someterse a un dolor de parto y que por eso siempre es mejor y es más, también hay elecciones ya de cesárea sin siquiera darse la oportunidad y de que asumen que una mujer es como si casi que una mujer no estuviera preparada, su cuerpo no estuviera preparado para un parto, no pudiera hacer toda esta labor aun cuando haya dolor y que existen además un montón de métodos y que el prepararse, el tener también un acompañante de parto, una dula, un ambiente especial, hace que sea más corto el trabajo de parto y que sea mucho menos doloroso y disfrutable además, ¿sí? Porque este dolor también tiene una gran cantidad de beneficios si es necesario, pero si lo sabemos direccionar es importante. Entonces, este sería también un mito que tiene que caer porque hay mucho miedo y, por ejemplo, así como Carolina lo está expresando, a veces cuando las mujeres estamos en embarazo, hablamos con otras mujeres que están embarazadas o que han tenido sus embarazos y se ha sido una mala experiencia, también al escuchar uno eso, pues se llena de mucho miedo y entonces elige opciones demasiado intervenidas, medicalizadas y pues realmente creo que aquí sí quiero que hables un poco más de lo disfrutable también y de la hermosa experiencia que es tener un parto natural y sin tener tanta intervención, porque es de lo que no se habla. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, pues yo he tenido pues muchas experiencias con las mujeres en sus trabajos de parto y creo que cada una lo vive de una manera diferente, Sí. ¿sí? Hay mujeres que les gusta caminar y uno se va a caminar y puede uno incluso salir al parque y moverse libremente sin que nadie le esté diciendo, no, tiene que acostarse y más. Eh, Se puede hacer lo que ella quiera, si ella quiere estar en cuatro patas, si quiere estar acostada, si quiere comer algo Bañarse. de fruta, Uh -huh. si quiere bañarse, si necesita un masaje porque siente mucho dolor en la espalda, pues estamos ahí para eso, estamos para acompañarla en su proceso y para que sea un poco más humano, ¿no? Como que si quiere expresarse, quiere llorar, quiere gritar, pues lo puede hacer, puede expresarse sin que le estén diciendo absolutamente nada, porque además también existe un poquito el terror, ¿no? Sí. No respira así porque le puedes hacer daño a su bebé. Y entonces empieza a entrar estos miedos que no son nada divertidos para un trabajo de parto. O sea, si le permiten a uno hacer todo este tipo de movimientos, ¿sí? De estar tranquilo, de abrazar al otro, de
agarrarse al otro, incluso de pellizcarlo, de ponerse en posiciones que a veces uno dice, pero esta posición, pero pues si eso es lo que ella quiere, porque Su así se siente cuerpo, bien, se le sí. permite tener esa libertad de movimiento, entonces pues uno hace que sea mucho más amable, ¿sí? Mucho más amable, o sea, uno lo puede vivir y además así hemos nacido a través de la historia, entonces Ujú. a mí sí me parece como un poco delicado que se diga que no queremos, bueno, hay muchas mujeres convencidas de no querer tener dolor porque para qué, ya existe la anestesia, ya existe la cesárea, ya existe. Y yo creo que nosotras también necesitamos como vivir ese tipo de experiencias. ¿Sí? Sí, Esto es absolutamente necesario, vivir esa experiencia, saber si lo logramos y si no lo logramos porque algo pasó, porque no se dilató, porque el bebé está muy alto, porque está muy grande, porque hay una desproporción, pues entonces saber que por lo menos lo intentamos, que por lo menos se hizo el proceso y bueno, se vivió también, ¿sí? Se vivió y sí, se vivió de una manera bonita, donde nos acompañan. Las mujeres a veces cantan, los hombres a veces les tocan sí, guitarra, sí. Piano. les tocan, Nosotros estuvimos en sí, uno que, ¿te acuerdas que es pianista tambores, y tocaba sí, piano? Bueno, sí, o sí, sea, sí, cosas hermosas. Aquí tengo, sí. aquí tengo una Paula Fajardo, mi hermana. Entonces ella dice, buenas noches, dice, a mí me pasó, mis contracciones pararon cuando fuimos a la clínica, estaba en un trabajo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y ya era parto en clínica, y cuando fuimos a la clínica, entonces ella dice, cuando vi a estas mujeres así, desde el dolor, como dices tú, dice, y mi hijo no nació ese día, ella, y además fue impresionante porque se detuvo y los latidos del corazón, incluso del bebé, también se disminuyeron, ¿no? Fue como un impacto tan fuerte que ella paró, pero inmediato el proceso. Entonces dice, mi hijo no nació ese día y sí recomiendo mucho este acompañamiento de Dula. Gracias a mí. Muchas gracias. Ya, ahora sí me conmovió. Dice, bueno, estuve con ella, claro, porque era mi hermano, ¿no? Ahora sí me hizo llorar. Bueno, dice, una semana posterior empezó otra vez su trabajo de parto muy bien, nació como ella quería, llegamos, ahora tiene 5 años, entonces dice que muchas gracias a las dulas y que a nosotras dos también pues por el trabajo que hacemos. Entonces, y fue muy hermoso porque hicimos empezó otra vez una semana después todo el trabajo de parto y cuando llegamos, además ella arrancó a la medianoche, a las 6 de la mañana ya ella me llamó y dijo, estoy como a las 5, entonces yo ya me fui, pero mira, llegamos a la clínica, ya miramos contracciones, fue súper rápido y ella entró ya en 9 de dilatación y a la hora nació. O sea, realmente en clínica fue nada, fue llegar y como prepararse, dio el tiempo de prepararse y llegar. Y entonces aquí quiero hacer mención a la otra parte, los padres. ¿Sí? Que es para un papá también tener y vivir esta experiencia de acompañar a una mamá. En este caso, por ejemplo, yo me quedé con el esposo de ella y ahí también hice trabajo de dula, porque para el hombre, saber que su esposa entra, que entró, que ya no sabe qué va a pasar, que sí se supone que van a ser el bebé, pero si algo pasa, y para él fue un momento muy fuerte, y tener el acompañamiento fue maravilloso, ¿sí? Aquí le dio como ese soporte, esa contención emocional, porque los hombres también la necesitan, y nuestro trabajo no solo es con la mamá, es con la familia, ¿no? Y con la pareja. Aquí Jessica Angulo de Castro dice, y si se decide realizar en casa, pero suceden dificultades por la posición del niño o alguno de los casos que tú mencionas, dice, ¿qué manejo se da? Esa pregunta Bueno, para ti. sí, Uh hay -huh. una cosa y es que los bebés no se giran, o sea, lo ideal es que los bebés estén encefálicos, o sea, con la cabeza hacia abajo. Si en semana 36 el bebé está en podálico, que quiere decir de nalguitas, o sea, con la cola metida en la cadera de la mamá, pues se hacen algunas maniobras donde el bebé se puede girar. Mirar. Eh, Ahí se puede utilizar algo como medicina tradicional china con algunos puntos que ayudan a que el bebé se gire y algunas posiciones que también pueden ayudar a que el bebé se gire. Pero si en semana 37 el bebé no se ha girado, pues lamentablemente no podría tener un bebé en casa. O yo
pues con la experiencia que tengo, no he recibido un bebé en podálico y no lo Ujú. recibiría. O sea, cuando a mí una mujer me dice, oiga, lo que pasa es que quiero tener el bebé en casa, en posición podálica, pero tengo el bebé en posición podálica, yo le recomiendo que pues, lo mejor que puede hacer es irse al hospital. Incluso en algunas ocasiones lo que pasa ahí es que se interviene y se hace una cesárea, porque, pues digamos, esto puede suceder en región. Si estamos en una región apartada de una ciudad, de un hospital, y un bebé viene en podálico, pues hay que recibirlo sí o sí. Pero si no, Exacto. pues lo mejor que hay que hacer es como tomar la decisión también de una cesárea, porque pues el bebé en esa posición se lastima bastante, aunque pues tengo también muchas colegas y en otros países las parteras Sí, son súper expertas en sí. recibir al bebé en esta posición y lo hacen, Ujú. pero yo realmente no me arriesgaría, pues los bebés a veces se quedan un poco trancados, a veces hay que fracturar un poquito la clavícula Para poderlo para sacar. que el bebé salga y yo no tengo esa experticia, entonces no podría decir que digamos, con esa condición se recibe. ¿Qué otra cosa se puede presentar? Como les digo, si una mamá tiene una tensión alta Ujú. o tiene una condición que pues amerita estar en el hospital, el bebé tiene una frecuencia cardíaca bajita, la Porque frecuencia eso se va cardíaca de los... monitoreando. O sea, no Claro, solamente es que estamos ahí mirándola, sino que realmente eso se monitorea. Se monitorea la presión arterial de la mamá, la frecuencia cardíaca fetal, o sea, se está haciendo una serie de cosas que pueden indicar que algo no está bien y por lo cual se iría a la sí. clínica. ¿Mm? Sí, entonces si hay alguna condición que dice que no, pues uno se va al hospital. E incluso, mira, hay una de las cosas que pueden pasar en casa y es que la mujer rompa fuente y haya el líquido esté manchado de meconio, que es que el bebé se hizo popó, ¿sí? Si esto pasa, pues también se traslada a la mujer a la clínica porque pues esto nos está indicando que al bebé algo no le gustó. Y si al bebé no le gustó, pues no va a aguantar un trabajo de parto de 3, de 5, de 10 horas, qué sé yo, porque pueda que sea un trabajo de parto rápido, como pueda que no, pero pues Ujú. si está pasando una situación como esta, pues se traslada a la mujer, pues por seguridad del bebé y de ella. Exacto. Bueno, ahí pueden seguir haciendo sus preguntas. Además, son preguntas excelentes. Otra de las cosas es como, y que me parece importante recrear, es lo que pasa. Muchos tienen miedo y dicen, bueno, pero ¿qué pasa cuando nace? La lactancia, tengo que ir al hospital inmediatamente, ¿cierto? Porque también se dice, bueno, si el bebé nace en casa, además que, bueno, esto es una parte, estamos hablando de un trabajo de parto en casa, asistido con partera, etcétera, pero también hay los casos de las mujeres que a veces tienen a sus hijos porque es un expulsivo, ¿no? Sí, Y además no les da tiempo de nada, ni siquiera les da tiempo de llegar. Yo alguna vez tuve un posparto de una mujer que tenía su dula, que no era yo, tenía su partera, pero resulta que tuvo un expulsivo, no le dio tiempo de absoluto, y estaba además sola. Su esposo llegó después sí, hasta que llegaron, o sea, tuvo expulsivo, fue así, de una. Entonces, de hecho, yo la atendí, ya fue para terapia física, ¿no? Para hacer acomodación de su cadera, porque ella pues quedó bastante desacomodada al ser tan fuerte al salir el bebé, ¿no? Sin tener todo claro. como este preámbulo. Entonces también, ¿qué pasa eso? Pero aquí hay una pregunta, dice, ¿el acompañamiento es desde el principio del embarazo? Bueno, entonces, si quieres respondes esa pregunta y luego entonces aclarar qué pasa ya cuando nace el bebé, ¿cierto? Y qué es lo que Sí. sucede si uno se queda en casa, si se va, qué pasa ahí en ese post. Entonces, bueno, la pregunta, ahí te las dejo. Son dos. Bueno, el acompañamiento no se hace desde el inicio. Bueno, en algunas ocasiones hay mujeres o parejas que lo contactan a uno temprano porque quieren quedar en embarazo y uno pues les da una cantidad de recomendaciones pues para que puedan quedar en embarazo, cuáles son los cuidados y demás. Pero luego el primer trimestre es un trimestre donde las mujeres no se deben como mover mucho, hacer ejercicio y pues la información que se da pues es también muy temprana. Entonces lo ideal es también como hacer como un acompañamiento, una charla pequeña donde se le explica qué es lo que debe hacer.
pero realmente la preparación se hace después de la semana 20 de gestación. A partir de ahí sí acompañamos, en algunas ocasiones acompañamos semana a semana o cada 15 días o cada 20 días, pero pues lo ideal sí es eso, como estar ahí pendientes de qué necesitan, cuál es la molestia que tiene, cuáles son las dudas que tiene, cuál es la preparación que debe hacer y ya. Eso es en cuanto a la primera pregunta. Y la segunda, Sí. ¿me recuerdas que? Estaba hablando porque como estamos, Ah, estamos en, digamos, se tiene el parto en casa, es un parto exitoso, pero ahí dice uno, bueno, ¿qué pasa después? Tengo que, sí. la familia, pues la mamá, tienen que salir inmediatamente para la clínica, se pueden quedar, como qué pasa ya en este instante, porque además, primero pues nace, se ve que esté todo muy bien, arrancamos lactancia, bueno, es que aquí sí hay un montón de cosas en ese, ¿no? Porque luego es el nacimiento de la placenta, y qué pasa con esta mamita. Y creo que sabes que ahora que hago la pregunta antes, me encantaría también que habláramos un poco de la placenta, ¿no? De que no Ajá. solamente es como que se desecha, sino también el trabajo que muchas madres también hacen con la Sí, placenta. Hay muchas cosas que se pueden hacer ahí. Entonces, me parecería lindo también incluir un poquito de eso, porque tal vez esa muchas no parte. tienen idea, ¿sí? Y es Sí, hermoso además, ¿sí? claro, claro, sí. Bueno, pues después de que nace el bebé, lo ideal es que, y es como la información que nosotras damos, lo ideal es que el bebé pase al pecho de la madre, que esté ahí. Luego el padre le pone la toallita encima, eh, lo secan, lo consienten. Ella sigue respirando muy tranquilamente hasta que el cordón umbilical deja de palpitar, que es lo que nos indica que el bebé ya está respirando por sí solo. Y, y después de esto, pues intentamos que el bebé se pegue al seno, a la teta de la mamá. Y Que tiene además unos propósitos, y esto es bien claro, importante que se sepa, no solo es porque el bebé coma y se nutra, sino que sí, el hecho de que el bebé se pegue, por favor, acláranos ahí que tiene unas cosas muy importantes, porque así las mujeres piensan, no, yo no lacté, pero sí es importante, no solo por el bebé, sino por la mamá. ¿Mm? sí. Bueno, es necesario y los bebés vienen con este reflejo, que es el reflejo de succión, entonces ideal que el bebé se pegue de inmediato al seno. Pero también al pegarse, esto hace que se produzca oxitocina, que es la hormona que también, la hormona del amor, pero que además de eso Sí. también nos ayuda a que el útero se vaya contrayendo y a que el bebé, bueno, y a que se desprenda la placenta fácilmente sin necesidad de alarla, sin necesidad de hacerle absolutamente nada. Entonces, después de que esto pasa, que se desprende la placenta, pues el útero también se contrae y se contrae es por esa succión, porque está súper conectada toda esta gestación, toda esta lactancia Ujú. con con, con el útero. Entonces nos ayuda a que el útero pues Vuelva a recuperarse, se se recoja, sí. recoja, exacto. Y entonces, Ujú. cuando nace la placenta, digamos, hay diferentes cosas, y vuelvo a lo mismo, tiene que ver con las creencias de la familia, lo que quieran, pero, por ejemplo, hay varias cosas que se pueden hacer. Hay unos que conservan, ¿cierto? Se tiene como una cartulina o un papel y se puede hacer como una impresión, ¿cierto? Para que guardan como un cuadro, literalmente, de la placenta, y eso es como para el bebé, ¿no? Entre otras, pero cuéntanos un poquito ahí al respecto. Bueno, yo no sé si conozcan ustedes la placenta, pero si uno la ve, ella parece un arbolito. Es Ujú. hermosa, ¿sí? Eso depende también con los ojos que cada uno la vea. Hay gente que dice, oh, esto es horroroso y no quiero verla, o no me gusta, o no está conectada, pero hay otras personas que sí la reciben como que fue este órgano el que nutrió al bebé durante los 9 meses de la gestación, durante el tiempo que estuvo adentro, y quieren guardar como un recuerdo de ella. Entonces, lo que decía Jenny es cierto, pues se hacen unas impresiones donde también está el ADN del bebé, ¿sí? Eh, y pues energéticamente, pues también, o sea, dice mucho, ¿no? Pues hay también
un curso de medicina placentaria donde también aprendimos a que esto no solamente sirve para eso, sino que además se puede hacer medicina homeopática para la madre y para el hijo. Sí. Eh, También podemos otros también, que las guardan, ¿cierto? En una sí, ollita, después las siembran, o sea, hay un montón de cositas dependiendo lo que son de las cosas que se pueden hacer al tener un parto en casa. sí, Sí, ese cierto. tipo de elecciones se tiene esa libertad de Bueno, poder y hacer. en clínica también, ya se está, ya hemos logrado de que en las clínicas y hospitales puedan, pues, pedir su placenta y llevarse su placenta y sembrar un arbolito con esa placenta o Sí, hacer lo que ella quiere. Eso depende de las culturas, porque hay culturas diferentes donde cada uno hace rituales. eh, pues muy importantes mucho. para la familia, Sí, no solamente para la mamá y para el bebé. Recuerdo algo que muy especial, Jenny, que me gustaría contarlo de una mujer a la que acompañé, ya su hija debe tener como 17, 18 años, y ellos sembraron la placenta en una finca. Y entonces de la finca la llamaron para decirle que si la niña estaba bien, y entonces ella preguntó por qué. Y dijo, no, era que veían que el arbolito estaba un poco decaído. como un poco decaído, y coincidió con que esta chiquita también estaba un poquito enferma. Entonces, energéticamente yo creo que también dice muchas cosas bonitas, ¿sí? Sí, de hecho Eh, yo aprendí de alguien que habló al respecto hace años, de Mauricio Flores, y él decía que cuando se hace eso, enseñarle al niño dónde está ese árbol, dónde queda y tratar de ponerlo en un lugar donde él pueda en cualquier momento de su vida ir y que cuando tenga dificultades puede ir y pedirle ayuda. Claro, y Sí, además es su hermanito vegetal, ¿no? Es una manera sí. también de darle gracias al universo, de darle gracias a la tierra por ese ser que nos dio, Ujú, pues, que exacto. tenemos también. Mm. Bueno, entonces ahí el proceso, ¿no? Este fue un paréntesis, pero hay algo hermoso de lo que hablar. Y la otra parte es cuando la mujer ya estamos, o sea, porque siempre se pega al pecho, bueno, que se ve que todo, que estén estables los dos, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta sería, ¿hay que irse a la clínica? ¿No? La hago para que darle como a las personas, o sea, ¿qué pasa? Se tienen que ir inmediatamente a la clínica, tienen un espacio para estar en casa. ¿Cuál es esa siguiente parte después del alumbramiento y de la lactancia y de que estén ambos, estén estables los dos? Bueno, pues lo ideal realmente no es irse a la clínica, pues si están bien los dos, no tienen por qué irse. O sea, yo creo que después de todo eso lo que siempre hacemos es que la mujer se alimente, que buscar algo de su gusto, un caldo, Ujú. fruta, no sé, lo que quiera comer en ese momento, porque además queda Exhausta. bajita de energía. Entonces, lo ideal es que descansen. ¿Sí? Nosotros estamos ahí, acompañamos a la pareja durante unas horas para poder estar completamente seguros que el sangrado empieza a disminuir, que el útero está completamente contraído, que su frecuencia cardíaca está estable, que es, bueno, que el bebé también está bien, que ha comido, que pues lo hemos medido, lo hemos pesado, que todo está dentro de lo normal. ¿Sí? También vemos cómo están como sus reflejos, y no se va al hospital, o sea, lo ideal es que esté en casa a menos que haya, digamos, alguna razón Por que la cual. amerite, Ujú. ¿sí? Ir al hospital. Pues una de las razones por las que muchas mujeres deciden ir al hospital es por el certificado de nacido vivo más que por otra cosa, Ujú. realmente, porque pues en casa no tenemos certificados de nacido vivo, eh, pues no los podemos tener, no No, somos, médicos. sí, no somos médicos, y pues esto lo tienen las instituciones, entonces esa es una de las razones. Y eh, van después a la notaría a hacer un registro
registro de registro Sí, civil, el sí, registro. el registro civil de Sí, nacimiento. Sí, y con sí, este ya después se va a la EPS o a la medicina prepagada para que incluyan al bebé en todos los servicios. Obviamente, digamos, exacto. si se llegara a presentar alguna situación antes de tener este registro, pues igual pueden ir al hospital y pues el bebé tiene derecho, de acuerdo a la Constitución, a ser atendido y no hay ningún lío. ¿Qué Ujú. pasa cuando las mujeres van tan temprano al hospital? O sea, que tienen el bebé Y y se quieren va. ir a Sí, hacerse un chequeo. sí, Entonces, cuando eso pasa, pues sencillamente en muchas ocasiones son intervenidas y dicen que como fue en casa, pues que no saben cómo fue la asepsia del parto, por lo cual quieren poner antibiótico o dejar a los bebés en observación. Y pues nadie quiere eso, nadie quiere desprenderse de su no. bebé ni nada por el estilo. De hecho, hace poquito pasó de una mujer en el Cauca, en el Quindío, Sí, donde pues ella fue por su registro de nacido vivo y le dijeron que era una irresponsable y pues bueno, cosas como esas que uno dice qué tristeza porque pues nosotras estamos capacitadas, tenemos todo el todas las medidas, conocimiento para todas atender las a las medidas, mujeres, ajá, sí. todo, absolutamente todo. Y claro, y Perdón, dime, dime, por favor. nada, y lo único lo menos que queremos es poner en peligro la vida del bebé o de la madre. Entonces, pues uno hace las cosas bajo unas condiciones y uno sabe que no está poniendo en riesgo a ninguno de los dos. Entonces, creo que es importante también que sepan eso, que se Sí. hace con toda la responsabilidad. Exacto, esa es la palabra, con toda la responsabilidad, con todas las medidas. Además, en estos momentos, pues tal vez algunos de ustedes lo sepan, otros lo han pensado, personas que en la vida pensaron tener un parto en casa, por estas condiciones particulares que está pasando la humanidad, pues esta demanda ha comenzado a crecer porque no quieren ir a un hospital, ¿no? Y también los hospitales están congestionados, o sea, es complejo, así que la opción de un parto en casa es una opción muy viable, pero es una opción que tiene que pensar papá y mamá, es un acuerdo, ¿cierto? Tiene que ser consensuado, no es como que estoy próxima a la siguiente semana a tener un bebé, realmente tenemos que conocernos, hay una serie de exámenes que la madre tiene que tener para que podamos también decir si es seguro que estemos acompañando de un parto, tampoco podemos tener 4 o 5 mujeres en un mes, porque como no hay una fecha exacta, entonces no podemos tampoco como comprometernos con determinados tiempos, porque es casi que es un mes que tenemos de espacio para acompañar a esa familia. Si nosotras elegimos, si se dice sí, los voy a acompañar, no es como que me fui de viaje o estoy haciendo otra cosa y el día que fue no estuve, no, es un trabajo de un compromiso muy grande, muy grande y de mucha empatía, ¿no? De confianza mutua. Sí. No solo a la pareja le tenemos que gustar, pero a nosotras también. O sea, que tenga que haber como esta empatía y esta comunicación, porque es muy importante, es un trabajo muy íntimo y muy hermoso. Entonces, ahora voy a decir un poco, ya estamos casi a punto de terminar, ¿por qué una partera con dula? ¿Cierto? Porque siempre sí, bueno, la partera pues es partera y siempre se conoció a las parteras solas y yo hablé aquí de lo que es el trabajo de la dula, que es una acompañante de parto, pero ¿por qué esta unión de partera y dula? Entonces cuéntanos tú, por favor. Bueno, yo creo que es un equipo maravilloso el que esté una partera y una dula, o sea, la dula está ahí como apoyando todo el proceso. Los trabajos de parto a veces nosotras estamos como observando únicamente, no Sí, intervenimos absolutamente en nada, pero en otras ocasiones una está masajeando los pies mientras la otra masajea la espalda. O hay momentos en los que tenemos que apoyar el pujo, donde las dos, cada una está apoyando a la mujer de una mano, de un brazo. Eh, o si no es así, entonces estamos ayudándole, haciéndole masaje al papá o sosteniendo al papá porque la mamá se apoya en él todo el tiempo. uh-huh. Y pues esto es un trabajo muy duro solamente para la partera. Entonces, digamos que las dulas son el equipo perfecto. Ellas están ahí para darle medida de confort a la madre, al padre, a la La partera. partera, a, a, Sí.
todos. A Sí, veces hay sí, trabajos de parto largos, largos, donde está uno también un poco cansado y necesita descansar y entonces ellas están ahí atentas, donde uno dice, bueno, duermes tú 20 minuticos y luego yo voy y duermo sí, 20 minuticos, entonces estamos ahí como muy atentos, somos, o sea, estamos ahí observando y cuidando todo el tiempo a la pareja. Y bueno, y en algunas ocasiones hay niños donde también nos encargamos un poquito de estar ahí, de ver si se ahí, despertó el niño o exacto, de si el sí, niño está llorando, la niña está llorando, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, estamos como atendiendo a toda la familia, ¿sí? claro. A las personas que están ahí. Exacto, además que la partera, ya en el momento del parto, la partera es la que se encarga literalmente del nacimiento, ¿sí? De todo lo que hay que hacer en nacimiento. Y la dula, pues está ahí acompañando todo esto, esta gestión. Bueno, pues ahí hicimos así como un súper a grosso modo, pero esta información queda, por favor, compártanla. Recuerden que muchas personas desconocen que además también tienen estas opciones, unas opciones diferentes y que tal vez es lo que quieran para un parto, para el recibimiento de sus hijos. Yo hablé al comienzo de la aromaterapia de Sanar con Amor by Jenny Fajardo. La aromaterapia es una de las cosas que se utiliza en los partos cuando la madre así lo quiere porque le va a ayudar a estar más tranquila o al papá y etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una cantidad de herramientas favorables. También la dula, a veces yo me encargo de hacer los fotografías, a veces y del espacio, el tiempo, son un montón de cosas hermosas que hay. Bueno, aquí Carolina nos da las gracias, dice que trabajo tan hermoso, estoy pensando en quedar en embarazo y mi miedo era al hospital. Ahora veo las cosas muy diferentes de forma muy positiva. Claro que sí, Carolina, además que hay que hacer una sanación también de eso que fue traumático y como también que puedas tener una experiencia diferente ahora es muy, muy importante. Bueno, Diana, te agradezco. Muchas gracias por tu Bueno, tiempo, por tu Jenny, y espacio. todos, Y bueno, ahí estamos. Gracias a bueno, todos. que Dime. tengan una linda noche. Gracias, Jenny, por la invitación. Bueno, bueno, muchas gracias Bueno. porque además la logramos. Estábamos que no nos vaya a salir un parto ahorita. Bueno, Sí, bendiciones a sí, sí, es todos, cierto. muchas gracias. Un buen fin de semana. Este lunes es festivo, así que el miércoles voy a hacer el en vivo de la semana. Y bueno, aquí estamos. Recuerden compartir esto. Recuerden que Sanar con Amor tiene muchas herramientas. Está el canal de YouTube, está absolutamente todo para que ustedes echen mano de esto y compartan también y le den me gusta a las publicaciones y etcétera. Bendiciones para todos. Un abrazo. Que estés muy Chao. bien. Saludos a toda la Gracias. familia además. Gracias. Adiós.